A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas de gran importancia en el ámbito contable, tributario, financiero, laboral y como siempre la importante presencia de entrevistados que como siempre nos ayudarán a comprender el ámbito legal vigente en nuestro país. Definitivamente queremos comenzar con un entrevistado de presencia nacional e internacional, el doctor Antonio Trujillo, y hacer la parte 2 de nuestra entrevista de la semana pasada, la aplicación de las normas internacionales de información financiera a fecha balance. Un tema que es de vital importancia para nuestras sociedades, sobre todo aquellas que estamos controladas por la Superintendencia de Compañías. Estimado Antonio, gracias nuevamente por estar en nuestro programa Tributación de hoy. Y el tema de la semana pasada quedó en gran alerta y expectativa para nuestros televidentes, un tema que debemos cumplir de manera obligatoria y que comenzamos a analizar de cuáles son los principales impactos, las principales políticas contables bajo estas normas internacionales de información financiera que las sociedades controladas por la superintendencia debemos acatar. Antonio, bienvenido a nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias, Cristina. Un saludo a todos los televidentes del programa y a todos los profesionales del área financiera y contable que siguen este programa, que sin duda es uno de los mejores programas que hay hoy en día en la televisión ecuatoriana. Muchas gracias, Antonio. Bueno, la semana anterior nos habíamos quedado en el rubro de inventarios y habíamos hablado que en el rubro de inventarios hay que hacer una serie de estimaciones contables que tienen como propósito identificar ya sea el deterioro parcial o el deterioro total en los inventarios. Habíamos hablado de que existían 4 procesos fundamentales que se tienen que realizar con el propósito de identificar este deterioro. Uno era la toma física de un inventario, la observación física. 2, hacer una prueba de valor neto de realización. 3, una prueba de rotación. Y 4, una prueba de caducidad con el tema de identificar deterioro a través de obsolescencia. Correcto. Cuando tú dices debemos las sociedades hacer estas estimaciones contables para el tema de inventarios en un lenguaje más sencillo para nuestros televidentes, lo que siempre uno busca es que este inventario se encuentre en las condiciones correctas para ser vendido. Obviamente las sociedades adquirimos o producimos inventario con la finalidad de que éste pueda rotar y en las condiciones normales de mercado. Cuando el inventario no comienza a rotar o cuando tiene problemas de caducidad o cuando su valor contable no está en una realidad de mercado, tiene que ser ajustado. Esa prueba global que se hace, esas estimaciones contables, es parte de una provisión de deterioro. Esa provisión de deterioro se la realiza desde el punto de vista de las NIPS para dejarle al inventario en su valor razonable. Sí, bueno, básicamente habíamos dicho, bueno, que a través de la observación física, que era a través de la primera pruebita que hacemos, lo que buscamos es sobrantes, faltantes, daño físico en el valor de los inventarios y en cuyo caso esa pérdida tendría que ser reconocida de forma inmediata. La segunda prueba fundamental que la hacemos con el propósito de que el inventario en la fecha del balance no exceda el de su valor recuperable es una pruebita de BNR. Que se llama valor neto de realización. BNR, que quiere decir valor neto de realización. El valor neto de realización es igual al precio de venta que tiene el inventario, menos los costos de terminación y menos gastos de venta. Y lo que la norma contable busca es básicamente que el inventario en la fecha de balance quede medido o valorado, ¿sí?, al menor valor entre ese costo en libros y su valor neto de realización. Lo que quiere decir que nosotros tenemos que hacer una estimación
tenemos que determinar cuál es el valor neto de realización para ese inventario en función de la información disponible que tenga la empresa, como son precios de ventas estimados, los costos de terminación si el inventario estuviese en proceso de fabricación y el esfuerzo comercial de colocar ese inventario. Calculamos esta estimación, ¿sí?, y la comparamos contra el valor en libros del inventario, en cuyo caso, si es que el inventario excede dicho valor, tendríamos también que reconocer una pérdida por deterioro en resultados de forma inmediata. Y digo, tal vez el propósito de esta pruebita es identificar si nuestros inventarios en la fecha del balance han perdido flujo de caja. Un ejemplo sería, por ejemplo, perdón la redundancia, en un almacén de cadena que saca millones de prendas de vestir, adquiere millones de prendas de vestir para la temporada de verano. Bueno, llega verano, no se venden, llega otoño, hay sobrantes del stock de verano, llega invierno y también tenemos stocks de verano. Claro, la situación es, en invierno, esa ropa que yo adquirí para verano, ¿se podrá vender al precio que estuvo en verano? Entonces la respuesta seguramente va a ser no. Como la compañía no quiere perder la totalidad del costo, entonces seguramente va a tener que rebajar el precio, plantear una provisión para poder salir de ese inventario. Pero claro, si yo rebajo el precio del inventario significativamente, entonces quiere decir que ya parte del costo de ese inventario no lo voy a poder recuperar. Entonces, a través de esta prueba de medición de valor neto de realización, lo que buscamos es identificar ese deterioro, cuando el inventario ha perdido flujo de caja por efectos de caídas en los precios de ventas o incrementos en los costos de compra o producción. Tú dijiste es algo muy interesante. Estas normas de información financiera, a mi criterio particular, están basadas en la razonabilidad, en el raciocinio normal. Un empresario, un gerente, tiene que mirar que la aplicación del NIPS no es una mera obligatoriedad, sino una herramienta para toma de decisiones. Si yo sé qué le está pasando a mi inventario, cuáles son las condiciones para que este inventario no sea vendido en las condiciones normales, estos son indicadores incluso para mirar cómo estoy comprando el inventario, cómo me estoy llenando de cantidades, si estoy haciendo una buena gestión en ventas, si no estoy haciendo las cosas adecuadas, porque el giro de un negocio en donde hay inventarios es que este se pueda vender en el tiempo correcto, es decir, menos de 12 meses. Y en algunos negocios como tecnología, mucho menos. Entonces, a mi criterio particular, yo creo que el empresario tiene que mirar a las NIPS como una herramienta necesaria para la toma correcta de decisiones. Sin duda, el inventario es un activo valioso, que la entidad lo adquiere con la intención de venderlo, consumirlo en el ciclo normal de las operaciones o utilizarlo para prestar algún servicio, o es un inventario que está para la producción o una materia prima para el proceso de producción con vistas a la venta. Correcto. Entonces, al ser un artículo, al ser un bien valioso, entonces como empresa es un recurso económico que la entidad controla, que tiene el propósito de ayudarnos a generar ingresos a la entidad, y la entidad no puede perder recursos económicos valiosos, y si los está perdiendo, entonces el administrador financiero, la gerencia, debe conocer qué es lo que realmente va a recuperar de su inventario y qué es lo que realmente ya no va a poder recuperar de su inventario o se consideraría como una inversión perdida. Correcto. Pues la idea es mejorar la gestión. Hablemos ahora, Antonio, de la propiedad, planta y equipo, los activos fijos. Como regla general, sabemos que el activo es una herramienta indispensable para la generación de ingresos. Si soy una fábrica, mi maquinaria es un activo principal. Si somos una compañía que a lo mejor hacemos arrendamientos del edificio, hablemos de la propiedad, planta y equipo. Sí, bueno, en la fecha del balance igual, en la propiedad, planta y equipo, también tenemos estimaciones que son muy importantes. Una de esas es la depreciación. Si la compañía debe saber claramente cuál es la forma correcta que debería tener para depreciar un activo. A través de la depreciación lo que hacemos es recuperar la inversión que hemos hecho en ese activo a través de los flujos de caja que éste va a producir en el tiempo. O sea, contablemente, cuando depreciamos un activo, lo que estamos haciendo es recuperando el valor de esa inversión, ¿sí? Y lo que la norma nos plantea es que no es más que la distribución del costo, ¿sí?, de ese activo durante la vida útil. Durante la vida útil al valor de otro activo, que puede ser un inventario, y a través de la venta de ese inventario recuperamos la inversión, o al gasto. Entonces la depreciación es una estimación muy importante que debe ser bien determinada por parte de la entidad. La entidad debe establecer de forma adecuada cuáles son esas variables,
¿sí? O cuáles son esos supuestos para poder realizar esta estimación de forma correcta, como serían la vida útil, el valor residual y desde luego contable. Y el método de depreciación que va a usar, que forman parte de la técnica contable. Entonces siempre debe la compañía y el departamento financiero estar muy claros en la forma correcta de recuperar estas inversiones. Y la segunda estimación, que también es muy importante, es saber si es que la compañía va a poder o no va a poder recuperar las inversiones hechas en esos activos, ¿sí? O sea, también hay una estimación fundamental, que es el deterioro, que también está presente en los activos fijos, y el deterioro no es una condición solo de los activos corrientes, también es de los activos fijos y de los activos intangibles. Entonces, en la fecha del balance, cuando existen dudas acerca de la capacidad que tiene la empresa para recuperar el valor de una inversión, entonces también tenemos que encontrar el valor recuperable de esos activos o de esa unidad generadora de flujo de caja y determinar si es que ha existido o no un deterioro. Colocando en un lenguaje sencillo para muchos de los contadores que nos pueden estar escuchando, es considerar que en la fecha de balance yo tengo que hacer 2 procedimientos contables importantísimos. Generar y revisar que mi depreciación del bien se encuentre bajo lo que dice la técnica contable, la naturaleza del bien, la vida útil, una correcta estimación del valor residual, es decir, depreciar el activo correctamente, porque como tú lo acabas de decir, no es más la depreciación que la distribución sistemática del importe del activo durante su vida útil. Y la otra, probar si es que ese activo se ha deteriorado, porque cuando el activo pierde ese flujo, esa posibilidad de generar beneficios económicos, se dice que está deteriorado. Y estas pruebas de deterioro siempre me hacen la pregunta si se las tiene que hacer de manera anual, periódica, o cuando a lo mejor existen indicios de deterioro. Bueno, la norma lo que plantea es, en adopción, por ejemplo, por primera vez, hacer una evaluación de deterioro es obligatoria, pero claro, lo que la norma plantea es que cuando existe algún síntoma de que la compañía ha perdido la capacidad económica de recuperar sus inversiones, entonces hay que observar ciertos síntomas que nos obligan a hacer obligatoriamente esta evaluación. Ejemplo, la unidad generadora venía en años pasados con ingresos crecientes y de pronto para el siguiente ejercicio hay una caída en ventas, en los precios de ventas muy grande, que disminuyen los ingresos de esa unidad generadora, que al disminuir esos ingresos seguramente la capacidad de recuperación también se va a ver más limitada. Caídas en precios de ventas, pérdida contable, incrementos en costos que no se pueden cargar al precio de venta para recuperar los mismos, o obsolescencia tecnológica simplemente. Pueden ser indicios de deterioro. Indicios de que yo debería que entrar a hacer una evaluación y determinar si, ya sea a través de los flujos de caja que la empresa produce o a través del precio de venta de los mismos, podría o no recuperar esa inversión. Qué interesante. Hasta el momento hemos hablado de inventarios importantísimas, con las políticas, con los ajustes, con las estimaciones que tengo que hacer al 31 de diciembre. Hemos hablado de los activos fijos, de la propiedad, planta y equipo. Hablemos de las cuentas por cobrar, de los instrumentos financieros. El giro del negocio me exige que yo tengo que vender. Y esta venta es importantísima, que se asocia a la retribución económica por la venta, que es mi caja, mis bancos o mis cuentas por cobrar. ¿Qué pasa con estas cuentas por cobrar comerciales al cierre del balance, al 31 de diciembre? Bueno, tienen que dar valoradas, como ya lo vimos, a un valor justo, ¿sí? Y el valor justo, para ponerlo en un término más sencillo de entender, para un activo financiero sería el precio que estos tendrían si en la fecha del balance yo los vendiese. Entonces, claro, el valor justo, como podría ser el valor nominal de una factura en una cuenta por cobrar, también podría ser 0. Si es que yo tengo la certeza de que esa cuenta por cobrar va a ser recuperada dentro del crédito normal, entonces el valor justo va a ser el valor nominal. Pero si yo tengo indicios de que esa cuenta por cobrar no se va a poder recuperar, o parte no la voy a poder recuperar, entonces el valor justo vendría a ser el valor nominal de esa factura menos la parte que no podría recuperar, que en este se traduciría como un deterioro. Entonces estamos hablando que nuestra cartera tiene siempre que reflejarse al valor real, a la realidad económica. Costo menos deterioro. Pero para ponerles en unas palabras más sencillas para las personas que nos están viendo, si yo tengo una cuenta por cobrar de $100, de $1,000,
y resulta que hay condiciones irreales, condiciones reales en la que el cliente me dejó de pagar, yo le había dado un crédito de 3 meses, ya vamos 6 meses, vamos 9 meses y no me paga. Me informan que el cliente ha desaparecido, ha salido del país y no hay indicios de que le podamos localizar. Estamos hablando que esa cartera está perdiendo flujo de caja, esa cartera se ha deteriorado. Y ahí es donde entran nuestras NIFs, nuestras normas internacionales de información financiera, para decirle al empresario: tu cartera no vale 100, tu cartera a lo mejor vale 0 o vale 50 o vale 60, es decir, lo que realmente a fecha balance tiene que estar reconocido como el verdadero valor de este activo, de esta cuenta por cobrar, que desde el punto de vista de la norma se llaman instrumentos financieros. Son instrumentos financieros básicos. Ahora, claro, la norma, ya lo vimos la semana anterior, te plantea 2 metodologías para hacer deterioro, que sería una en base a evidencia objetiva que aplicaría a las pymes, y una pasada mediante pérdida esperada que deberían aplicar quienes aplican NIF completas, desde luego aplicando modelos simplificados, son compañías comerciales. Lo que habíamos hablado de la aplicación el año pasado, esta nueva norma contable, la NIF 9. Sí, pero hay también, si continuamos en el activo, también hay, ¿cómo se llama?, otra estimación que es muy importante, que tal vez la vamos a hablar un poquito más adelante, que sería la del activo por impuesto diferido. Correcto. Que también en la fecha del balance, sí, se tiene que determinar cuál es el impuesto diferido al cual la compañía tiene derecho a recuperarse en el futuro. Y bajando ya un poquito para el pasivo, en el pasivo también se tienen que realizar o incluir estimaciones muy importantes. Justo iba a comenzar el tema de los pasivos. Uno de los pasivos principales que tienen nuestros balances por el cumplimiento de la norma y por el mismo hecho que tú tienes empleados son las provisiones a empleados. Jubilación patronal, desahucio, provisiones muy importantes que son derechos reales adquiridos de nuestros trabajadores que tienen que encontrarse en el balance. Estas provisiones, en esta aplicación de norma contable, ¿cómo se las realiza? ¿Qué debo hacer? ¿Tengo que acudir a un especialista para que me ayude a realizar estas provisiones, estas estimaciones? Bueno, realmente lo podría hacer yo directamente o podría recurrir a un especialista. La norma no establece realmente si necesito o no de un especialista para hacer un cálculo actuarial. Normalmente lo que se utiliza es el método de unidades proyectadas para hacer estos cálculos, y eso lo podría hacer inclusive la propia empresa o a través de un actuario. Claro, tal vez antes la necesidad del actuario era más por temas tributarios, que para que la provisión superior a 10 años que teníamos antes de jubilación patronal o la provisión por desahucio, para que sea deducible, tiene que estar como soporte de un actuario. Pero hoy, al eliminarse ya ese requisito tributario, entonces, claro, quienes están en capacidad de poder hacer estos cálculos lo podrían hacer directamente, basado siempre, desde luego, sin embargo, en la norma legal. Que es importante que muchas de las empresas no vamos a cambiar nuestra metodología, desde luego. Vamos a seguir utilizando los estudios actuariales y evidentemente ese será el soporte de nuestras estimaciones bajo lo que te pide la normativa como tal, que tú lo has dicho. Pero son provisiones muy importantes que también en el ámbito tributario ya son consideradas 100% como gastos no deducibles, pero la norma de los impuestos diferidos pues nos permite considerarlas como diferencias temporarias que van a generar en el tiempo a lo mejor una recuperación si se cumplen las condiciones legales que establece la normativa como tal. Lo que debemos entender desde el punto de vista financiero es que a la contabilidad no le puede faltar nada. La contabilidad tiene que estar íntegra y completa. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los activos y todos los pasivos tienen que estar registrados en la fecha del balance. Eso es importante que la gente escuche, que nuestros televidentes lo miren y que sobre todo las empresas sepamos. Una contabilidad no puede tener activos no registrados, ni pasivos no registrados, ni activos ni pasivos subestimados o sobreestimados. Es generar en la fecha balance estados financieros, y la palabra clave es razonables, conforme a la norma contable vigente en nuestro país. Activos intangibles. Cuéntame, he regresado de los pasivos a los activos otra vez. ¿Qué pasa con los activos intangibles? Bueno, los activos intangibles igual uno tiene que mirar los activos intangibles de 2 aspectos fundamentales. Una es la forma como voy a amortizar mi activo intangible, básicamente existe la línea recta, y la otra es también mirar si es que existe o no deterioro dentro de esos activos intangibles. Y yo podría decirte que no hay mayor
mayor impacto en los activos intangibles, ya que la mayoría de empresas no tienen activos intangibles muy grandes, porque no hacen mucha investigación, y los activos intangibles más significativos que encontramos Pueden ser las marcas. Son básicamente marcas o softwares que las compañías han registrado. Correcto. Para amortizar en el tiempo. Y lo que tenemos que ver es eso, si el tiempo que vamos a recuperar estas marcas o el tiempo en el que vamos a recuperar estas inversiones en softwares, eso no es el adecuado. Pero claro, si regresamos nuevamente al pasivo, ahí sí tenemos algunas estimaciones que nacen sobre todo por aplicación de la sección 23 de la NIP para pymes de ingresos o por aplicación de la NIP 15 de ingresos en contratos con clientes. Y básicamente ahí tenemos, yo diría, 3 estimaciones que son muy importantes. Bueno, no 3, 4 que son muy importantes. Uno, una estimación que nace como resultado de las devoluciones, sí que puede recibir la compañía por sus ventas realizadas en un año. Sí, una estimación que nace por los descuentos que podemos conceder por ventas que ya se dieron en un año, pero son descuentos que concedemos en el siguiente ejercicio. Y también estimaciones que tenemos que realizar por pagos de garantías, que ya sea por aplicación de la sección 23 de la NIP para pymes o por aplicación de NIP 15, ajustan al valor del ingreso. Qué interesante. Entonces hemos hablado, para hacerlo más sencillo, en el tema de activos intangibles tenemos que mirar lo que dice la norma, hacer una correcta amortización en función a los beneficios que esperamos en el futuro recibir de estos activos intangibles. Calificar correctamente qué es un activo intangible. A veces muchas personas no estamos muy claros en qué es activo intangible y a veces piensan que ciertos gastos son activos intangibles y son a lo mejor gastos. Y sobre todo, pues, generar es claramente lo que la norma contable nos exige. Topaste implícitamente el tema de los ingresos para las compañías que aplican normas completas. Estamos hablando de la NIP 15 que se aplicó en el año pasado, que es la norma de ingresos por contratos, y quienes aplican las normas de NIPs para pymes, la sección 23. Es algo muy interesante. Rendimientos financieros. ¿Cómo debo registrar mis rendimientos financieros? Bueno, los rendimientos financieros, si soy una pyme, es como un gasto. Perdón, como dependiendo un ingreso. De lado o de ingreso o gasto, dependiendo desde qué. Sí, los costos financieros desde el punto de vista del resultado, costos que la entidad paga, los intereses que la entidad paga, si soy una pyme es como un gasto. Y mientras que NIP completas tiene la opción de utilizar o capitalizar parte de esos costos financieros a un activo si es que este es apto para capitalización. Mientras que los ingresos financieros, los rendimientos financieros que generan nuestras inversiones que podamos tener en depósitos a plazo en bancos, se reconocen como un ingreso aplicando el método del interés efectivo. Es decir, tasa de interés efectivo. Eso es importante que nuestros contadores, nuestros empresarios nos escuchen. Y en el reconocimiento de los gastos financieros o de los ingresos financieros por intereses, siempre estará presente la tasa de interés efectiva, que eso nos dice las normas contables. ¿Qué debe hacer un contador con estas regulaciones, con este entendimiento de la norma? ¿Qué es la recomendación que tú le darías a los contadores en cuanto al aprendizaje y a la práctica de las normas internacionales de información financiera? Bueno, la lectura, la investigación creo que es muy importante, y lo creo que es más importante todavía es armar grupos de discusión. O sea, de gente que entienda de NIP, de gente que entienda de impuestos, de gente que entienda diferentes temas técnicos, en donde se puedan tratar puntos y discutir puntos. O sea, yo creo que a través de la discusión, de la generación de criterios, definitivamente el aprendizaje llega. Yo comparto claramente, son las reglas, son las condiciones que se nos han dado de manera, hablemos, legal y por los organismos de control, que si esta es una obligatoriedad de tener nuestros estados financieros bajo estas normas de información financiera, no lo veamos como un mero requisito, no lo veamos como un mero cumplimiento, sino que le saquemos el beneficio de la norma. Y es un beneficio en que en todos los usuarios de la información financiera vamos a tener. Los empresarios, balances más transparentes, más claros, más oportunos. Los organismos de control, yo digo de la misma manera. Contadores, nos vamos a sentir más seguros de que las cosas que estamos haciendo están escritas, que no se tiene que improvisar nada, que lo que se está haciendo cumple parámetros, requisitos en donde tengo que hacer y eso es lo que debo hacer. Yo creo que esta combinación que tú dijiste, crear estas mesas de trabajo a través de los gremios en donde tú diriges como presidente del colegio, tiene que hacerse. Mientras el contador, el empresario se encuentre más informado, la oportunidad de hacer mejor las cosas están
yo creo, de manera visible y total para todos. Sí, bueno, y también es importante que los reguladores, o sea, que en este caso viene a ser el ente de control, generen herramientas que permitan que los contadores utilicen una contabilidad de forma, yo digo, más guiada y más sencilla. O sea, hacer algo como lo que tiene, por ejemplo, Perú, o lo que tiene España, que es un plan de cuentas empresarial. Perfecto, Antonio. Que ya es una guía en donde la cual todos siguen el mismo esquema, si tienen procedimientos muy similares y saben qué hacer. Entonces el día de mañana, o sea, nadie se sale de ese esquema. Y es correcto. Y algo similar también sucede en Colombia. Qué bueno. Quisiera que te despidas el día de hoy de nuestros televidentes y agradecerte por haber hecho la segunda parte de la entrevista, aplicación de las normas contables o NIPS a la fecha balance. Quisiera que te mandes un saludo y un mensaje final para poder cerrar nuestro programa del día de hoy. Bueno, que sigan capacitándose, sigan a este programa, y que no dejen de discutir de temas técnicos, que los profesionales se vuelven profesionales discutiendo temas técnicos, definitivamente. Muchas gracias, Antonio. Gracias a todos. Como siempre, para mí es un privilegio contar con entrevistados de gran presencia en nuestro país. Nos volveremos a ver en un programa más de Tributación de Hoy. Buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.